carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a darle lectura a los versos 13 al 18. Y la idea es que podamos leerlos de manera alternada, ¿ya? Donde yo leo el impar y ustedes leen el par, ¿ya? Entonces, del versículo 13 hasta el verso 18. Yo leo este verso y ustedes luego el siguiente juntos. Dice así la palabra de Dios: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Ustedes, por favor. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Amén. Precioso pasaje que nos permite hoy día enfocarnos nuevamente en nuestra temática de Semana Santa, que es resurrección. No vengo a hablarles yo hoy de escatología, aun cuando obviamente tendremos que mirar un versículo ahí que está plasmado en esta carta. Pero es un precioso pasaje que nos viene a brindar a nosotros esperanza. Noten ustedes el último verso. Sobre todo aquellos que han sufrido una pérdida o que están sufriendo a causa de una enfermedad, debemos animarnos en el Señor, porque hay esperanza, hay esperanza. En esta semana donde nosotros hablamos acerca del sacrificio de Cristo, ¿cierto? Hablamos de la muerte de Jesús. Yo quiero, así como lo hicimos en la mañana, que no solamente nos enfoquemos en la muerte de Cristo, sino también en cómo esta muerte se relaciona con nosotros, con ustedes, conmigo. Cómo es que la muerte y la resurrección de Cristo tiene valor para nuestras vidas. Dónde pasamos el umbral de la teoría a la práctica. Dónde pasamos de reflexionar a ser consolados. Este pasaje de Pablo, escrito a los tesalonicenses, busca eso. Busca que ustedes y yo seamos consolados frente a una situación que, como hablábamos en la mañana, es irremediable. Todos nosotros tendremos que enfrentar un momento, tarde o temprano, la muerte. Y tendremos que mirar cara a cara a ese evento que ni ustedes van a llegar tarde, ni yo tampoco. Pero que a la luz de este pasaje, sí debiéramos llegar a ese lugar, a ese momento, con esperanza. Por eso, ¿cuál es nuestra esperanza ante nuestra inevitable muerte? ¿Cuál es nuestra esperanza frente a aquello que tarde o temprano llegará? Sea por muerte de una enfermedad, de un accidente, sea por la manera o la forma que sea. ¿Es la muerte verdaderamente el fin de nuestra existencia? ¿Es la última frase que se va a escribir en nuestro libro que se llama Vida? ¿Va a ser eso realmente lo que hará que nosotros desaparezcamos del mapa? Cuando nosotros miramos todo esto, nosotros tenemos que entender que la muerte no es la última palabra en nuestra vida. Puede ser la penúltima, pero no es la última. Todos nosotros, al reflexionar en la muerte, obviamente debemos entender de que cada día, de una u otra forma,
hemos comenzado a morir. El Salmo 23 tiene una frase interesante cuando habla de que hay momentos en los que las ovejas pasan por valles de sombras de muerte. La muerte es, digámoslo así, la última pérdida en la que o perdemos algo o nos perdemos nosotros de algo. Pero durante la vida hay varias pérdidas que vamos sufriendo y que de alguna manera el tiempo nos va mostrando. Hay muchas formas en las que la sombra de la muerte se acerca a nosotros y a veces nos abruma, nos asusta. Por ejemplo, una manera en que esta sombra de muerte se acerca a nosotros es a través de la pérdida de la salud. Hay muchas personas que luego del COVID, por ejemplo, no son los mismos. Hay personas que tienen enfermedades crónicas, hay personas que están tomando medicamentos y que de alguna u otra forma esa enfermedad les están indicando que quedan pocos días de vida, pocos meses de vida, pocos años de vida. La pérdida de la salud es una forma de sufrir y caminar por este valle de sombra y de muerte. Hay personas que también sufren la pérdida de seres queridos. ¿Cuántos aquí no han perdido tal vez algún hijo, algún padre, algún primo, algún tío? Son relaciones que son importantes y que obviamente conmueven nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros no hemos ya comenzado a perder la juventud? Ya no somos tan jóvenes como antes, ¿no? Ya no nos cuesta inclinarnos, arrodillarnos, nos suenan todos los huesos al momento de tomar algo, de buscar algo, etc. Nos volvemos viejos. Y es la realidad. Todos también, obviamente, perdemos de alguna u otra manera a partir de los años la independencia. Cada vez somos más dependientes. Ya no somos unos llaneros solitarios. Ya no hacemos lo que queríamos hacer cuando éramos niños, ser libres y hacer lo que queremos. Hoy ya anhelamos nuestra casa, nos cuesta movernos, salir, etc. Perdemos independencia, perdemos también, obviamente, utilidad. Ya no tenemos tanto tiempo, no tenemos tanta fuerza, no tenemos tantas ganas. Hoy, de una u otra manera, queremos descansar, etcétera, etcétera. La sombra de muerte se acerca a nosotros, incluso en una pérdida de significado. Hay muchos que lidian con eso. No se sienten valorados, no se sienten útiles. ¿Cómo lidiamos con todo eso? Reitero, la muerte no es la última palabra en nuestra vida, sino la penúltima. Pero según el Evangelio, Cristo sí es la última. Y la última palabra en nuestra vida es eso, vida. Porque aun cuando podamos desgastarnos e incluso morir, la última palabra que todo creyente tiene es vida. Puede ser posible que los días cada vez sean más oscuros, pero la última palabra que escucharemos es misericordia. Porque seguiremos, viviremos, trascenderemos a pesar de la enfermedad, los sufrimientos y de los dolores que pasamos hoy acá. La última palabra que ustedes y yo recibiremos es resurrección, porque no moriremos para siempre, porque Cristo es la vida, porque Cristo es nuestra resurrección. Y con eso, ustedes y yo, hoy, bebiendo día tras día, mientras caminamos en este valle de sombra y de muerte, sobrevivimos. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a darnos esperanza. Resurrección, reitero, no es simplemente una doctrina que defender. Es un lema que vivimos. Vamos a resucitar. Y por eso es que no importa cuánto nos desgastemos acá. No importa cuánto nos esforcemos. O no importa cuántas veces perdamos. Resucitaremos. Nuestra vida no es todo lo que está aquí. No es todo lo que vemos, no es todo lo que palpamos, no es todo lo que sentimos. Resucitaremos. Y ese
mensaje debe traspasar, reitero, el solo hecho de entenderlo o defenderlo. La resurrección es vida para nosotros, es esperanza. Pero aquí ustedes tienen a una iglesia, la iglesia de Tesalónica, sin esperanza. Y yo quiero que podamos mirar un poquito eso. Por favor, abran sus Biblias allí en el capítulo 4, versículos 13 al 14, para que podamos observar algunas ideas de este pasaje. Noten ustedes versículos 13 y 14. ¿A quién Pablo se está dirigiendo? Pablo no se está dirigiendo a extranjeros, a no creyentes. Pablo se está dirigiendo a hermanos, hermanos de la iglesia, que posiblemente han perdido un familiar, un amigo, un padre, un hijo, una madre, quién sabe. Pero ellos están preocupados. Ellos, debido a la ignorancia que padecen, no saben qué ha pasado con estas personas o si se van a perder algo cuando Cristo regrese. Ellos están preocupados porque no saben por qué han muerto antes de tiempo, según ellos. Y quizás si Cristo viene, ellos no podrán disfrutar o experimentar lo mismo que ellos experimentarán estando vivos. Hay un libro deuterocanónimo que no está dentro de la escritura, que se llama el segundo libro de Esdras, que se escribió en el siglo II y que decía lo siguiente. Este libro decía de que aquellos que sobrevivían hasta la venida del glorioso Mesías son más bendecidos que quienes hayan muerto antes. En este libro del segundo siglo, posiblemente algunos hermanos de la iglesia de Tesalónica habían sido infectados o afectados por esta manera de entender la vida. Ellos creían que el no mantenerse vivos hasta el regreso de Cristo de una u otra forma los iba a perjudicar. Pero Pablo en este texto, en el verso 15, iba a corregir ese error. Y ellos iban a entender de que no había diferencia. No importa si tú estabas vivo cuando Cristo regrese o estabas muerto. Tú y aquellos que han muerto en Cristo disfrutarán de las mismas bendiciones. Y él lo va a explicar aquí en el versículo 15. Por tanto, Pablo trata de explicarle a los hermanos que no tienen que tener miedo por aquellos que han muerto. Aun cuando el término que aquí Pablo usa no es morir con respecto a los hermanos que han fallecido, sino dormir. Y qué bonito ese término. Pablo habla de aquellos que han muerto como aquellos que están durmiendo. Y ese concepto es una metáfora dentro del texto. Es una metáfora que intenta explicarnos a nosotros de que la muerte de un creyente es dormir, ¿saben? Y es importante aquí explicar esto. El creyente no muere para sufrir, no, el creyente muere para descansar. Ese es el concepto que está detrás de Pablo y de las Escrituras. Todos aquellos que mueren en Cristo van a descansar de esta carga pesada que tú y yo llevamos todos los días y que no importa si eres creyente o no. Todos sufrimos y lidiamos con eso. Lidiamos con el pecado, con la frustración, con seguir adelante, con tratar de sacar adelante el buque aun cuando se esté hundiendo. Todos lidiamos con eso y lo haremos hasta el último momento de nuestra vida. Pero cuando partimos de aquí, según Dios, según Pablo, tú y yo dormimos. Ahora, dormir no tiene que ver con algo que se ha explicado de forma errónea como el sueño del alma. Algunos piensan de que morir significa estar inactivo en la presencia de Dios. Es como si yo estuviera durmiendo literalmente desde el momento en que morí hasta que resucitaré. Las Escrituras no dicen eso. No, la metáfora de dormir tiene simplemente la idea de explicarnos que estamos descansando. Y aquellos que mueren en Cristo, eso es lo que hacen. Descansan.
Hay una expresión muy similar a esto en el caso de Lázaro, cuando Jesús va a donde Lázaro y se retrasa un momento, cuando él toma la decisión de levantarse del lugar donde está y dirigirse a la casa, él dice, vamos a despertar a Lázaro. Lázaro estaba muerto. Sin embargo, Jesús dice, vamos a despertarle. Porque para el cristiano, reitero, la muerte no es algo que está relacionado con sufrimiento. No es algo que está relacionado con una catástrofe, no. Está relacionado con una expresión de descanso, donde ese evento en Cristo es algo que nos lleva a nosotros a descansar de todas aquellas cosas que nos fatigan. Pero lamentablemente, los hermanos de esta iglesia, según los versículos 13 y 14, no lo entendían. Por eso es que Pablo hace mención de que ellos estaban desesperados a causa de la ignorancia que gobernaba sus corazones. Ellos no entendían el estado de sus hermanos, amigos, no entendían cómo Dios iba a obrar en eso, no entendían nada, porque ignoraban las sagradas escrituras. Y porque en la época de Pablo, como dicen algunos filósofos griegos, vivir era tener esperanza, pero para los muertos no hay esperanza ninguna. Y muchas personas piensan de esa misma manera. Morir es el fin de toda la historia. Para el creyente no es así. Morir para el creyente es el principio de la vida. Es el comienzo de la verdadera historia. Porque durante todo este tiempo que estamos aquí, lo único que hemos estado haciendo es prepararnos para un encuentro. Prepararnos para un encuentro que es Cristo, donde nunca más nos separaremos. Entonces, observa cómo tú y yo debemos poner las cosas en perspectiva. ¿Qué debe ser lo primero en mi vida? ¿Mi trabajo? ¿Mi familia? ¿Mi casa? ¿Mis proyectos? Debo decirte que no, porque todo eso es temporal. Incluso la familia que tienes hoy es temporal. Porque cuando tú te encuentres con Cristo, esa historia será tu prioridad. Hoy, obviamente, tú debes cuidar de tu trabajo, debes cuidar de tu familia, debes cuidar de ti, debes salir adelante por amor a Cristo. Pero si tú lo colocas en primer lugar, estás equivocado, porque todo esto es temporal. Temporal. Estamos caminando en el desierto para llegar a la tierra prometida, a esa tierra que, según las Escrituras, es el lugar donde estaremos eternamente con Jesús. Y por esa razón es que nos cuesta, ¿no? Porque caminamos en un desierto como Israel. Caminamos en un desierto, no es fácil. Pero ese desierto no es el lugar donde viviremos siempre. Babilonia no es el lugar donde estaremos para siempre. No. Ustedes y yo estamos caminando para encontrarnos con alguien. Y aquellos que se han adelantado, tus padres, amigos, ellos que se han adelantado y que han muerto en Cristo, ellos están allí, con Él, disfrutando de Él, esperándonos también para encontrarse con nosotros. Sin embargo, como observan ustedes en este verso 13 y 14, la iglesia está desesperanzada. Y eso, reitero, debido a que ignoraban lo que Dios quería hacer, ignoraban lo que Dios iba a hacer cuando Él regresara. Sin embargo, ustedes y yo no debiéramos estar desesperanzados, porque según Pablo, Cristo murió y Él resucitó. Y si Él ha muerto y resucitado, entonces ustedes y yo resucitaremos. Y eso otorga el ánimo y el oxígeno que necesitamos para poder enfrentar cualquier enfermedad, problema o dificultad. Resucitaremos porque Él resucitó. Porque Él no está muerto, sino que está vivo.
y porque Él viene a nuestro encuentro. No desde un sepulcro, sino desde los cielos a buscarnos para que estemos con Él para siempre. Entonces, observa cuál es el fin, el objetivo de tu vida. No es la muerte no es la última palabra que tú escucharás, es la penúltima, porque la última será vida, misericordia y resurrección. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu felicidad? Reitero, si tú y yo ponemos nuestra esperanza en lo que se pierde, en lo que muere, en lo que es temporal, nuestra felicidad es muy corta. Nuestra esperanza es muy corta. Nuestra esperanza tiene que estar en el Señor, en Cristo. Y ahí está. Mira tú un momento, por favor, versículos 15 al 18. Porque el texto no solamente nos habla a nosotros de la desesperanza de esta iglesia, sino que nos habla también de la esperanza de esta iglesia. Y Pablo intenta fomentar esperanza en esta iglesia que está triste, que se entristece como los paganos, los que no son creyentes, debido a la circunstancia en la que ellos se encuentran. Y Pablo comienza comentando de que ustedes y yo no debiéramos estar desesperanzados porque ustedes y yo estamos en Cristo. Esa figura, esa condición en Cristo es muy importante dentro del texto, porque hay personas que están en Adán, que han muerto en pecado y que vivirán para morir eternamente, y hay personas que están en Cristo, que han resucitado de los muertos y que aunque van a morir de nuevo físicamente, van a resucitar para no morir nunca más. Hay dos grandes estados aquí, dos condiciones: aquellos que viven en Cristo y que lo que les espera es la bienaventuranza, y aquellos que viven en Adán y que están muertos en sus pecados y que lo que les espera no es esperanza, lamentablemente, no es alegría, lamentablemente no es eso, es tristeza, es sufrimiento. Por esa razón es que mientras tengamos vida, mientras podamos respirar, mientras podamos escuchar de su evangelio, tú y yo debemos buscar estar en Cristo y crecer en Cristo, porque allí está todo para nosotros. No hay nada bueno fuera de Cristo. No hay felicidad fuera de Cristo. No hay esperanza fuera de Cristo. Si tú estás en Cristo, tu esperanza es segura. Pero si estás en Adán, no es la esperanza lo que no va a ser el último sentimiento que tendrás. Al contrario, es la tristeza y la desesperación la que lamentablemente gobernará tu corazón. Y por eso es que la esperanza de esta iglesia está en Cristo y en las palabras de Cristo. Según Pablo, Cristo ha dicho de que nosotros resucitaremos. Él no solamente ha hecho todo lo posible para que resucitemos al venir a este mundo y morir, Él también ha hecho algo. Él ha prometido resucitarnos. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando Él regrese. Esa es la idea de estos últimos versos. Es muy importante observar de que Pablo aquí no tiene la intención, ¿ya? No tiene la intención de hablar cosas profundas, escatológicas. Estas palabras aquí presentes son palabras pastorales para personas que están tristes. Por tanto, no malentendamos este concepto. Cuando hablamos de este pasaje, el propósito de Pablo es consolar, es pastorear a aquellos que sufren, aquellos que se duelen, aquellos que están enfrentando la muerte con desesperación. Pablo dice: tranquilo, tranquilo, porque Cristo no solamente murió y resucitó, no solamente Él ha hecho todo lo que tú necesitas para encontrar esperanza, Él ha prometido regresar para buscarnos a aquellos que han muerto en Él y aquellos que viven en Él. Él vendrá a buscarnos. Y qué maravilloso va a ser eso.
No tengo forma de poder expresar y explicar lo maravilloso que va a ser ese momento. Porque la verdad es el momento de nuestra vida. Es la cita de nuestra vida. Es el encuentro con el que ustedes y yo debiéramos quizás soñar, esperar, anhelar. No hay un momento, ni debería haber un momento más especial, más espectacular, algo que más anhele nuestro corazón que ese momento. Y ese momento, según Pablo, va a ser un momento potente, porque él, según este pasaje, él se aparecerá cuando él venga. El término que se utiliza aquí en el original es parusia, que tiene que ver con la manifestación de Cristo. Él vendrá. Y si ustedes observan algunos detalles solamente de este pasaje, él descenderá visiblemente. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1. Nadie quedará ignorando este acontecimiento. Él aparecerá visiblemente, como dijeron los ángeles a los apóstoles. Así como se fue, Él regresará. Y todos nosotros lo veremos. Cuando Él regrese, según este pasaje, Él no lo hará a escondidas, en secreto, no. Su aparición será magnífica. Noten ustedes cómo Él dice, Él vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Díganme eso, ¿es silencioso acaso? ¿Es algo secreto? No, todo el mundo lo escuchará. Nadie quedará desapercibido. Todos, creyentes y no creyentes, entenderán de que llegado el momento en que el Rey de Gloria regrese y viene a buscarnos a nosotros. Él lo hará con autoridad. Levantará a los muertos, levantará a los vivos y nos encontraremos con Él. Esta idea de ser arrebatados es preciosa cuando lo entendemos de manera bíblica. Porque el arrebatamiento bíblico no tiene que ver con jugar a las escondidas, de que Él en secreto aparecerá y apartará solamente a unos y se los llevará. Según las Escrituras, no. El arrebatamiento bíblico será esta unión de los que han muerto en Cristo y que resucitarán con aquellos que permanecen vivos y que serán levantados. Y nosotros, los que vivimos, dice Pablo, seremos como personas que salen de la ciudad al encuentro del gran rey. Y al encontrarnos con él en las nubes, descenderemos para vivir eternamente con él. Eso es lo que a ustedes y a mí nos espera. Y Pablo dice en la última frase aquí, anímense en esas palabras. ¿Se dan cuenta? El fin del mundo, el regreso de Cristo, no es un motivo de tristeza, es un motivo de consolación. Lo que tú crees que has perdido, no se ha perdido. Lo que tú crees que has botado y que has perdido tal vez la oportunidad de tu vida, no. Todo será restaurado. Toda lágrima será enjugada. Todo tiempo que tú dijiste, estoy perdiendo aquí, no. Será recompensado. Porque el Rey de Gloria vendrá, nos arrebatará y estaremos para siempre con Él. Ese es nuestro futuro. ¿Saben por qué? Porque en nuestro presente y en nuestro pasado, Cristo vino a este mundo, murió y resucitó. Y debido a que Él resucitó, ustedes y yo resucitaremos y estaremos con Él para siempre, para no separarnos nunca más. Entonces, tú que me escuchas, no sé cuál sea tu situación. Puede ser posible de que estés cansado de tu trabajo, quieres tirar la toalla, tal vez estás enfermo, tal vez no quieres seguir viviendo. No, la muerte no es, reitero,
no es la última palabra en tu vida, es la penúltima. Todos tendremos que pasar por allí. Sé que Cristo no viene antes, pero la última palabra que tú y yo escucharemos es vida, misericordia y resurrección. Resucitaremos con Él y viviremos para Él toda nuestra existencia, porque Él murió y resucitó. Allí está nuestra esperanza. Eso es lo que celebramos hoy, su muerte y resurrección. Nuestra muerte y nuestra resurrección. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que nos ayudes para no ser como los hermanos de Tesalónica, que ignoran, Señor, tu plan, que ignoran tu propósito. Tráenos consuelo, Señor. Tráenos consuelo. Vivimos en un mundo caído donde nosotros estamos expuestos a morir y nuestros seres queridos también están expuestos a morir. Sabemos que nada sucede si no es por tu santa y bendita voluntad. Pero mientras tú no vengas, seguiremos caminando por este desierto. Ayúdanos, Señor, al caminar por este desierto. Pensar que tú has muerto y resucitado para que nosotros, aun cuando tengamos que morir, al resucitar no muramos nunca más. Trae esperanza, Señor, a esta sociedad que agoniza, que no tiene esperanza ante las dificultades, las enfermedades y los problemas de la vida. Por mucho que se aferren a su estado de ánimo, a la ciencia y a un montón de otras cosas. Señor, ayúdanos a aferrarnos a tu verdad, a la resurrección, a la victoria que tú has logrado en Cristo. Señor, te suplicamos que nos ayudes a ser consolados y animados en estas palabras. Yo te lo suplico, yo te lo ruego. En el nombre de Jesús, amén.